Sale, ya la trataré de subir este, en los próximos días. Ok, vamos a empezar entonces la clase. Bienvenidos nuevamente al cuatrimestre, la primera clase que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tratar con ustedes dos materias, que en este caso es la que estamos usando ahorita, que es de mecanismos, y la siguiente es la de mecánica de material. Estas dos materias van un poquito entrelazadas. Si no mal recuerdo, el cuatrimestre pasado llevaron dinámica, si no mal recuerdo. Entonces, va un poquito relacionado con mecánica, pasando un poquito por estática, y llegamos a la parte de mecanismos. Luego de mecanismos se entrelaza un poquito, sale con lo que es mecánica de materiales, para poder concluir todas estas materias relacionadas con mecánica, sale en una materia que se llama diseño mecánico. Sale que ya es donde vamos a analizar todo lo que hemos visto, ¿vale? Lo vamos a tratar de entrelazar para poder realizar algunos proyectos. De igual forma, en esta materia vamos a empezar a hablar un poquito del proceso de diseño. ¿Vale? Al fin y al cabo son mecanismos automotrices. Supongo que el nombre que les pusieron después de la palabra mecanismos automotrices lo pusieron por el ámbito de la carrera, pero realmente la materia habla sobre mecanismos en general. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja? Que estos mecanismos los encontramos de manera muy general dentro de un vehículo automotriz. Entonces, por eso yo creo que les pusieron el nombre de mecanismos automotrices, pero son mecanismos de forma general. Nosotros ya le encontraríamos la aplicación dentro del automóvil, pero esos mecanismos que vamos a ver sirven para el ámbito automotriz, para el ámbito industrial, para el ámbito agrícola, ¿vale? Para cualquier tipo de ámbito que requeramos realizar algún elemento, alguna máquina, ¿vale? Para realizar alguna actividad repetitiva que no considere la aplicación de mucha energía, mucha fuerza, lo podemos solventar simplemente con un mecanismo. ¿Vale? ¿Hasta aquí se me escucha bien, chavos? Sí, sí se escucha. Ok, Yo lo escucho todavía un poco cortado, pero sí se logra entender. ok, perfecto. En caso de que no me avisa, para ver qué podemos hacer, ¿va? Entonces, de eso trata la materia. Déjenme, les muestro el temario. Ahí está. Déjenme los comparto pantalla. Sale. Les estoy proyectando el temario. Más al ratito les voy a subir a plataforma el programa que yo hice, la planificación en plataforma, ¿va? Ok, el temario no es muy extenso, son simplemente cinco unidades, ¿vale? Dentro de las 5 unidades, la primera simplemente es una introducción a lo que son los mecanismos. Vamos a hablar un poquito de cómo están conformados los mecanismos, cuáles son los elementos que lo conforman, qué características tienen, y qué clasificación vamos a tener de mecanismos, ¿sale? Es una gran variedad, es un gran mundo esto de los mecanismos. Por ahí les estaré publicando un poquito de videos en plataforma para que vean qué se puede hacer con mecanismos. Obviamente, un poquito fuera del ámbito automotriz. Dentro del ámbito automotriz, pues ya sabemos que los vamos a encontrar en la caja de velocidades, en la parte del cigüeñal, los pistones, todos esos son mecanismos. Sale inclusive el soporte de las masas, los amortiguadores, las puertas, los parabrisas, todo eso son mecanismos, ¿va? Pero los más importantes o los más, o la columna vertebral del automóvil, pues lo vamos a encontrar dentro del motor, ¿vale? El mecanismo de biela, manivela, corredera, que más adelante vamos a ver cómo es, cómo se calcula, cómo se diseña, ¿sale? Que es lo que vamos a ver nosotros en la segunda unidad, que es análisis de posición, ¿sale? Recuerden que en la primera ya vimos qué es un mecanismo, cómo se conforma, qué características tiene, cuáles son. En la unidad número 2 lo que vamos a hacer es empezar a diseñar mecanismos por método. Hay diferentes tipos de métodos, ¿sale? Tenemos métodos gráficos, tenemos métodos algebraicos, obviamente cada uno tiene sus pros y sus contras. Los más simples son los métodos gráficos, pero también son los menos precisos, ¿vale? Por motivos de tiempo, que ya ven que el cuatrimestre pasado tuvimos solamente la mitad de las clases, que en este caso son 14 semanas, serían 14 clases, tuvimos simplemente 7, entonces esperando que en este semestre se implemente exactamente lo mismo de sus prácticas, entonces tendríamos 7 sábados, por lo cual vamos a tener que adaptarnos, por lo cual yo creo que vamos a ver el método gráfico, que es
No, de más hecho va a simple. ser todo en línea este cuatrimestre. ¿Vas a tu línea? Ah, De ok, todo. perfecto. Ok, entonces vamos a ir ahí a ver el método gráfico y vamos a meter un poquito del método analítico. No es tan complicado, pero sí es un poquito más enredado, hay que poner un poquito más de atención. ¿Vale? Y ahí vamos a empezar a ver algunas características de los mecanismos. ¿Vale? Después vienen los métodos gráficos. Aquí en métodos gráficos, ¿vale? En la unidad número 2, que es análisis de posición, es el diseño del mecanismo. ¿A qué se refiere? A que yo voy a hacer el diseño del mecanismo de acuerdo a los movimientos que yo quiero que haga, cómo quiero que se mueva. Pero no me importa ahí todavía, ¿sale? A qué velocidad va a ir, cuál es la velocidad del eslabón final, cuál es la velocidad que debe tener mi eslabón principal, ¿sale? Para tener una velocidad adecuada en el final. ¿Vale? A eso nos vamos a los métodos gráficos, que ya son los análisis de velocidad y aceleración. ¿Vale? ¿Por qué? Recordemos que en física la fuerza está definida como la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces, si yo en mi eslabón final, ¿sale? Voy a manipular algún objeto, pero la velocidad o el cambio de velocidad de estar detenido, empezar su movimiento a llegar al punto final es muy elevado. Quiere decir que la aceleración que este tiene es muy alta. ¿Vale? Y tomando en cuenta, ¿vale? La ley de Newton que nos dice que fuerza igual a masa por aceleración, ¿vale? Eso quiere decir que voy a estar moviendo mi elemento final con una fuerza posiblemente muy elevada que puede dañar ese objeto que está en movimiento o puede dañar en sí mismo el mecanismo. ¿Vale? Aquí todavía no nos interesa ver si los eslabones van a soportar la fuerza o no, eso ya le toca a la materia de mecánica de materiales, que también es la que vamos a llevar. Después vemos la parte de engranes, qué tipos de engranes hay, cómo se diseña un engrane, cómo se diseña un tren de engranes, cuál es la relación de velocidad entre el engrane principal y el engrane final. ¿Vale? En este caso ya vamos a empezar a ver un poquito sobre transmisiones con engranes. ¿Vale? Que ustedes deben ser más expertos en eso, ya que el ámbito y la ingeniería en la que ustedes están estudiando, pues obviamente la ven un poquito más a profundidad. Y por último tenemos transmisiones flexibles. Esas transmisiones flexibles pueden ser simplemente de contacto, pueden ser transmisiones con bandas, transmisiones con cadenas, ¿sale? Bandas dentadas, etc. ¿Sale? Entonces, en esto se resume la materia de mecanismos automotrices. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chavos? No. Ok, No, aún no. ok. Ya está cargado, al menos de esta materia, ella estaba terminando de cargar la información a plataforma. Proyecto. Ahí está. Ahí están viendo plataforma, ya estaba yo cargando algunas actividades en plataforma. Aquí en recursos les voy a subir material de estudio para que puedan hacer sus actividades. Recuerden, eso van recursos, aprende y aplica, ya hay 2 actividades. Voy a tratar de ir poniendo con una semana de antelación las actividades de la semana. Voy a tratar de organizar un poquito mejor el avance de la materia. Por lo cual, ahorita ya tienen de la tarea para la siguiente semana, que sería el día viernes, ¿vale? Es esta del proceso de diseño, ¿vale? En la cual pues, ya aquí están las instrucciones, que es lo que vamos a ver ahorita. Lo que ustedes van a hacer es una infografía. Ahora, ven que creo que en el cuatrimestre pasado, no recuerdo si lo hice, pero bueno, aquí les coloco en la sección de para saber más, ¿vale? Alguna información referente a cómo pueden realizar sus actividades, recomendaciones y demás. ¿Sale? Por ejemplo, menciona alguna aplicación, que en este caso es Canva, ¿sale? Que es la que yo utilizo para hacer algunas infografías. No es obligatorio que ustedes las hagan, si no tienen equipo de cómputo, las pueden hacer a mano, sacan una fotografía y la suben, no hay ningún problema. ¿Sale? Simplemente son herramientas que ustedes pueden utilizar para realizar sus actividades. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. En Word no se ¿Sale? puede hacer. O en Word, yo les mencionaba Canva porque es, hasta mi punto de vista, una aplicación muy sencilla. Sale prácticamente ella hace todo el trabajo por nosotros. Ahorita que se vaya activando por ahí.
les facilita mucho el trabajo. Por ejemplo, ustedes simplemente se van a plantillas, ¿sabe? Se van a plantillas y aquí ustedes pueden encontrar las infografías, por ejemplo, aquí en marketing. Ahorita les carga, va un poquito lento. A ver, lo voy a proyectar porque ya. ¿Sale? Ustedes seleccionan, ahorita que les termine de cargar ahí en su pantalla, seleccionan cualquier plantilla y lo único que ustedes tienen que hacer es cambiar la información, cambiar las imágenes, ¿sale? Ustedes pueden agregar cualquier imagen que encuentren en internet, ¿sale? Y ya les da un formato más presentable, un formato más adecuado, ¿sale? A las actividades que se van realizando. Ahí está. ¿Sale? Ahí en la parte inferior, no, se me olvidó. Ahí está. Ustedes simplemente seleccionan cualquiera de esas plantillas y ya tienen el formato hecho. Lo único que hacen ustedes es cambiar la información, cambiar las imágenes a las que ustedes crean adecuadas, obviamente relacionadas con el tema, y realizan el trabajo. ¿Pueden cambiar el diseño? Claro que sí lo pueden cambiar, pueden mover los fondos, ¿vale? O pueden inclusive colocar más imágenes, más hojas con el mismo diseño si es que no les alcanza una sola. ¿Vale? Para mí se me hace una herramienta muy simple, muy fácil de utilizar. ¿Vale? Es una de las que más utilizo para hacer ciertas actividades que también tengo, cursos y demás. ¿Vale? Pero bueno, es abierto. Ustedes lo quieren hacer en cualquier otra plataforma, Word, a mano, ¿vale? PowerPoint es completamente válido. La única desventaja que tiene Canva es que sí requiere de internet. Hasta el momento no he checado si existe una aplicación en el celular que sea offline, ¿sale? Para que ustedes la puedan utilizar, pero bueno, es una buena herramienta que ustedes pueden utilizar. De igual forma, va para la parte de la actividad número 2, que es de mecanismos, que esas para dentro de 15 días. Voy a tratar de ir subiendo de esa forma las actividades para que ustedes con tiempo tengan la posibilidad de irlas conociendo. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien, chavos. Sí, sí. Ok, perfecto. Vamos a iniciar entonces la clase, ¿sale? Con el primer tema, ¿sale? Que en este caso es un tema que no está dentro del plan de estudios, ¿sale? Pero de acuerdo eh, a la forma que tiene nuestra materia, o los temas que trata nuestra materia, es de vital importancia analizarlo, ¿vale? Esto que les estoy mencionando va de la mano, ¿sale? Con lo que vamos a realizar en la materia, que es estar
Se salió el Inge, no. Permítame un momento, chicos. Ok, chavos, ¿ahí ya me escuchan? Sí, ya se escucha un poco más. Ok, perfecto. Perdón, es que como estaba con datos, se acabaron. Pero bueno, ya hice otra, entonces ya no hay ningún problema. Ok, entonces, le estaba yo hablando que... Ok, que vamos a ver lo que es el proceso de diseño, que es algo vital para lo que estamos haciendo nosotros en la materia. ¿Vale? Dentro del proceso de diseño, si nosotros pues, nos vamos a investigar a Google, nos vamos a encontrar un montón de procesos o de metodologías de acuerdo de diseño, porque recordemos que el diseño no solamente se enfoca a lo que nosotros estudiamos, que en este caso es la parte mecánica, sino que también se enfoca a la parte de software, a la parte de hardware, a la parte de electrónica, a la parte psicológica, a la parte educacional. ¿Sale? Hablamos de diseño, por ejemplo, de mecanismos, de máquinas, de planes de estudio, de teorías, etc. Entonces, realmente el diseño es un elemento tan grande, pero la ventaja de este proceso, ¿vale? Es que es muy análogo. ¿A qué me refiero? A que el mismo proceso de diseño que yo estoy aplicando en mecánica, lo puedo aplicar tal vez en software, lo puedo aplicar tal vez en hardware, lo puedo aplicar tal vez en electrónica, lo puedo aplicar tal vez en ciencias no exactas, ¿vale? Como lo son la educación, como lo son finanzas, como lo son marketing y demás, ¿vale? Tenemos todo este proceso de diseño. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a analizar en esta clase. ¿Vale? Para lo cual voy a compartir pantalla. Voy a hacer un documento y se lo voy a compartir finalizando la clase, ¿no? Vale, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, o en estos últimos minutos que nos quedan, que nos han de quedar como unos 15 a lo mucho, ¿sale? Pero bueno, vamos. Entonces, lo que vamos a ver nosotros el día de hoy es el proceso de diseño. Lo primero que nosotros debemos de entender de nuestro proceso de diseño, ¿vale? Es una definición que nosotros conozcamos y podamos implementar dentro, ¿vale? De nuestro ámbito, que nuestro ámbito hasta el momento es la parte es la parte mecánica, ¿sale? Entonces, para el ámbito mecánico, ¿sale? Nosotros vamos a definir al proceso de diseño, ¿sale? Como el proceso de aplicar diversas técnicas y principios científicos con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un sistema con suficientes detalles que permitan su realización. El diseño puede ser simple o muy complejo, fácil o difícil, matemático o no matemático, puede implicar un problema trivial o uno de gran importancia, ¿sale? Esto es algo muy vital, ¿sale? ¿Por qué? Del principio ya nos dice que debo de aplicar técnicas, ¿vale? Si se dan cuenta, esta definición me dice, ok, lo puedes hacer muy complejo, lo puedes hacer muy simple, puedes meter principios científicos o no puedes meter principios científicos, pero tienes que obtener un resultado, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver elementos que nos dice, ok, el diseño es científico, pero el diseño también no es científico, ¿sale? Y eso lo vemos aquí en el primer renglón que nos dice
¿Qué es el proceso de aplicar técnicas, ¿vale? Y principios científicos? Aquí ya me está diciendo, ¿sabes qué? El proceso de diseño no es fácil, ¿vale? Ya me dijo, el proceso de diseño, tú no solamente vas a diseñar por diseñar, sino que debe de haber un sustento detrás de lo que tú estás haciendo que me diga que eso que tú fabricaste es confiable, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahí es donde entramos nosotros como ingenieros, ¿sale? ¿Por qué? Porque dentro de nuestra preparación académica ya llevamos un trasfondo, ¿vale? Donde nosotros conocemos algunos principios físicos, algunos principios químicos, conocemos un poquito de esfuerzos de materiales, aunque tal vez no lo hayamos visto a profundidad, algo que si nosotros vamos a esfuerzo de materiales, tal vez lo vimos un poquito en estática, eso obviamente, si nosotros lo escarbamos más, obviamente se complica. ¿Vale? Pero nosotros vemos por lo menos la parte fundamental de esos estudios que nos sirven a nosotros a poder colocar las bases para poder decir que cierto material va a tener este esfuerzo, que tiene que cargar esto, por lo tanto, son de estas características los materiales. ¿Sale? Ahí es donde entran estas técnicas y principios científicos. ¿Sale? No siempre aplica esto, obviamente. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que se dedica a la construcción, ¿vale? Que construye casas, él también hace una parte de diseño, ¿vale? Él también idea primero cómo va a realizar una estructura para poder colocar ciertos elementos o cómo tiene que colocar los elementos para poder hacer cierta figura, ¿sale? Y ahí me van a decir ustedes, entonces él no está aplicando ni técnicas ni principios científicos. No, él sí lo está haciendo, ¿sale? Simplemente que él lo está aplicando desde su experiencia. ¿Sale? Recordemos que toda la parte científica, todos esos estudios teóricos parten de la experiencia y la observación. Entonces, eso ya son, la observación y la experiencia ya son técnicas, entre comillas, científicas, ya llevan un trasfondo. Lo que él está haciendo ya tiene un sustento, ¿sale? Que esté bien o esté mal ya es otra cosa, pero tiene un sustento en lo que él está haciendo, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Aquí viene otro punto importante, ¿sale? Debe de tener suficientes detalles que permitan su realización, ¿sale? De manera personal, una experiencia, yo ahorita estoy haciendo un modelo de utilidad. ¿Qué es un modelo de utilidad? Es algo similar a una patente, es un registro ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, en el cual yo estoy, entre comillas, patentando, realmente es un modelo de utilidad, un diseño, un dispositivo que yo realicé. Entonces, en ese proceso, yo tengo que hacer una descripción del modelo. En esa descripción del modelo, yo defino y describo cómo está hecho el dispositivo para que cualquier otra persona lo pueda reproducir. Obviamente no lo va a poder hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya va a estar registrado ese dispositivo, ¿sale? Como mío, y si él lo quiere hacer, pues obviamente tiene que pedir los permisos necesarios para poder realizarlo, ¿sale? Después nos dice que puede ser simple o complejo, ¿sale? Aquí depende mucho de la persona que esté diseñando el problema, ¿sale? Y la solución que se busque, ¿sale? Muchas veces en ingeniería escuchamos que la solución más simple es la mejor, y muchas veces lo vamos a mencionar aquí en mecanismo. ¿Por qué? Entre menos elementos tenga un dispositivo, es más económico, ¿sale? Su mantenimiento es más económico, sus posibles fallas son menores. ¿Por qué? Porque hay menos elementos, entonces las probabilidades de que algún elemento falle disminuyen. A que sean muchos elementos, hay muchas posibles fallas, ¿vale? Entonces, por eso es que siempre, muchas veces se dice que una maquinaria que sea simple es mejor que una compleja, pero también sabemos, ¿vale?, que la complejidad viene de la mano con el desarrollo. Entonces, si yo hago una máquina muy compleja, tal vez se ve compleja, pero todos los aditamentos que la vuelven compleja posiblemente nos generan mejor calidad en el producto que estamos fabricando o mejor calidad en el servicio que nosotros estamos dando, etcétera, etcétera. Claramente lo podemos ver en los automóviles, ¿no? Un ejemplo, un Volkswagen, sale un bocho, es
tiene una construcción, tiene una ingeniería más simple, ¿sale? Más sencilla que un coche en la actualidad, ¿sale? Ahí podemos ver dos diferencias. Los dos resuelven el mismo problema. ¿Cuál es el problema que resuelven ambos vehículos? La movilidad del usuario, ¿sale? Tanto el bocho te puede llevar de un lugar a otro, como un auto de la más alta gama te puede llevar a un lugar a otro. El bocho es más simple, el auto de alta gama es más complejo. ¿Cuál es la diferencia que nos da? El servicio que ofrece, la comodidad del auto de alta gama, obviamente es muchísimo mayor, ¿vale? Que el del Volkswagen. Hablemos de confort, hablemos de velocidad, hablemos este, de sistemas de asistencia y demás. Obviamente el auto nuevo, que es más complejo, brinda mayores servicios, ¿vale? Que el Volkswagen, ¿vale? Pero ambos cumplen la misma o satisfacen la misma necesidad, ¿vale? Obviamente el auto de alta gama satisface más necesidades, pero la necesidad primaria de transporte la cumplen ambos, ¿vale? Ahí es donde entra simple o complejo y fácil o difícil, ¿sale? Matemático o no matemático, aquí aplica en el ejemplo anterior. Recuerden que en el ejemplo anterior les dije que tal vez una persona que se dedica a la construcción no tiene un trasfondo matemático tan grande, pero sí a partir de la experiencia, ¿sale? Posiblemente él ya sabe que ciertos elementos tienen que llevar un ángulo de 45 grados, él ya sabe que las paredes tienen que ser completamente perpendiculares al piso, ¿sale? Etcétera, ¿no? Él ya tiene ese conocimiento matemático, pero de forma experimental, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien, chavos? Sí. Ok. Otro punto que debemos de tomar en cuenta en el diseño, ¿sale? Antes de que veamos los pasos, es que el proceso de diseño es iterativo. ¿A qué se refiere que es iterativo? ¿Sale? A que no es un proceso secuencial. ¿Por qué no es un proceso secuencial? Yo empiezo con un problema, ¿sale? Y de ahí abordo todo mi problemática. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sale? Que si yo en alguna etapa del proceso de diseño me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo no satisface la necesidad, puedo regresarme inclusive hasta el principio y volver a comenzar mi proceso de diseño o regresarme una o dos etapas, ¿vale? Todo eso puedo yo hacer dentro de mi proceso de diseño. Y ahora sí, el primer elemento dentro del proceso de diseño es la identificación de la necesidad, ¿sale? Ahora bien, esta identificación de la necesidad no la hago yo, ¿sale? No en todos los casos la hago yo, ¿sale? Sino que yo voy a solventar la necesidad de un tercero. No siempre la identificación de la necesidad va a estar estipulada por mí, ¿vale? Sino que la puede estipular un tercero. Y aquí es donde viene lo difícil. ¿Por qué viene lo difícil? Yo creo que ustedes, si es que han trabajado dentro de taller mecánico, o al menos en lo que han hecho ustedes dentro de sus prácticas que tienen en la escuela, posiblemente llega alguna persona y le dice, ¿sabes qué? Mi coche no funciona, y tú le preguntas, ajá, ¿qué tiene? Y dice, no sé, no funciona, ¿vale? No te está diciendo cuál es el problema, sino que el problema todavía lo tienes que determinar tú, ¿sale? Entonces, algo similar sucede aquí dentro del proceso de diseño, ¿sale? Y pues obviamente empezamos nosotros con la identificación de la necesidad, ¿sale? Y esta identificación de la necesidad, ¿sale? Como bien les digo, no la hacemos nosotros, la hace alguien más y es completamente ambigua, ¿sale? Por ejemplo, a ustedes les pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Yo necesito algo para poder subir esta caja a mi camioneta. O yo siempre subo elementos pesados a la batería de mi camioneta y necesito algún elemento que la suba, ¿vale? Ahí adáptale algo, ¿no? Ya te dijo su problemática, esa es su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Que él requiere subir cosas pesadas a su camioneta, ¿cómo le vas a hacer? ¿Quién sabe?
Él no te ha dicho que quiere una grúa, él no te ha dicho que quiere una pluma, no te ha dicho que quiere un polipasto, no te ha dicho que le fabriques una estructura en la parte superior de la camioneta, no te dijo nada más que su problemática. Y a partir de esa problemática, ¿sale? Tú debes empezar a trabajar, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Ok. Después de esto, partimos con la investigación preliminar. Ojo, esta investigación preliminar no es del ámbito científico, ¿vale? No me voy a poner bata, no me voy a poner a analizar tan a profundidad, tan matemáticamente, tan científicamente, sino que lo que yo voy a investigar aquí es la existencia, ¿sí?, de dispositivos que solucionen la necesidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ya existe algo que alguien ya diseñó y resuelve la necesidad que tiene el cliente, que tiene la persona, ¿vale? ¿Para qué invierto dinero, tiempo, ¿sale? En realizar todo el proceso de diseño, si ya alguien lo inventó, si ya existe en el mercado y lo puedo adquirir, lo puedo instalar y se acabó, ¿vale? ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Si ya existe algo, ya no lo tengo que inventar o reinventar. Por ahí dicen, que no invente o no busques el hilo negro de las cosas. Si ya está hecho, ya, ¿vale? Obviamente, dependiendo, ¿sale? Obviamente aquí, dependiendo o depende si satisface completamente la necesidad. Si no satisface completamente la necesidad, ¿sale? Esto es el parteaguas o es el inicio de algo que se llama reingeniería. ¿Qué es la reingeniería? Ok, ya existe, pero a mí no me está solucionando todas mis necesidades, ¿sabes qué? Así como está, yo lo vuelvo a retrabajar. Yo lo modifico, yo lo vuelvo a hacer, pero que se adapte a mi necesidad. ¿Qué necesidades pueden ser? Tal vez los tamaños no son adecuados, tal vez los pesos que aguanta el que es comercial no lo soporta el que yo tengo, o lo que yo requiero, ¿vale? Entonces, pues ahí es donde entra esa problemática. ¿Cómo lo puedo hacer? Me puedo ir a las oficinas de patente en México, el INPI, ¿vale? Donde ya hay un montón de patentes, puedo investigar ahí algunos dispositivos similares que ya existe y la patente ya venció, sin ningún problema lo puedo fabricar. Si la patente todavía está habilitada, no lo puedo fabricar, tengo que pedir permisos o modificarlo y no hay ningún problema, ¿sale? Después tenemos los planteamientos de los objetivos, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chavos? No, no, todavía no. Ok. Después seguimos con el planteamiento de los objetivos. ¿Qué es esto del planteamiento de los objetivos? Eh, una vez que se entiende la problemática, lo que yo debo dar a conocer es lo que quiero conseguir de mi proceso de diseño, ¿sale? ¿A qué me refiero? A que yo voy a sacar la idea principal de mi problemática. Y esa idea principal de mi problemática es mi objetivo. ¿Sale? Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda tener un punto final y pueda yo hacer todas mis actividades relacionadas a ese punto final. ¿Sale? Algo muy similar a lo que se hace en proyectos, ¿sale? Que es colocar el objetivo que yo tengo que alcanzar. Después seguimos con las especificaciones de desempeño. Esas especificaciones de desempeño se refieren a lo que debe hacer el dispositivo, en este caso que es mecánico, ¿no? Que es un dispositivo mecánico, no el cómo se debe hacer, ¿vale? Sino qué
el cómo se debe hacer, sino qué debe hacer, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del ejemplo que les había yo puesto de que necesito algún elemento para subir elementos a una camioneta, debo colocar, debe levantar por lo menos, no sé, 150 kilogramos, ¿sale? Debe poder ser manipulado por una sola persona, debe ser completamente mecánico, debe ser barato, no debe utilizar ningún combustible, ¿vale? A eso se refiere con las especificaciones de desempeño. Yo empiezo a describir cómo, cómo va a ser, qué debe hacer, qué características tiene, no de diseño, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. Yo todavía no digo, yo todavía no digo cómo tiene que ser mecánicamente. O sea, todavía no voy a decir, ¿sabes qué? Debe de tener un pisón hidráulico. Eso todavía no va. Eso ya son especificaciones de diseño. ¿Vale? Aquí van de desempeño. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. ¿Sale? El siguiente es ideación e invención. ¿Sale? Esta fase es, desde mi punto de vista, la más complicada. ¿Por qué la más complicada? Porque esta depende de la creatividad del diseñador o del equipo de diseño. ¿Por qué? Porque realmente si no encontramos nada en el mercado, estoy inventando algo que posiblemente es nuevo, ¿vale? Entonces va a partir de mi mente.